Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta sesión especial de Som Christians que intentamos elaborar cada año, el denominado Fórum Virtual, que surge a partir de alguna temática que nos parece sugerente, que ha tenido gran seguimiento o genera una cierta expectación, y a diferencia de la mayoría de nuestras actividades que son bilaterales, ¿no? Con un ponente o una ponente y otros presentes, pues aquí intentamos elaborar un espacio diferente donde una mesa de debate, una mesa de coloquio, de conversación, nos permita, por un lado, en la primera mitad, poder hablar con los tres invitados, los primeros 3 cuartos de hora de la sesión, y en la segunda parte podamos abrir micrófonos a todos los presentes, tanto aquí desde Zoom como desde el canal de YouTube que también está emitiendo en directo. Los del canal de YouTube pueden participar mediante el chat solamente, los de Zoom pueden participar oralmente también por el chat, y si alguien no tiene voz, no tiene micrófono, pues por el chat también leeremos la pregunta. El Fórum 2024 de Som Christians lleva por título Raymond Panikkar, una figura única y extraordinaria, y viene con motivo del curso que el profesor Victorino Pérez Prieto ha estado impartiendo durante todo este año a raíz de 5 sesiones que tendrá su segunda parte del curso que viene, con 5 sesiones más, sobre la figura de este eminente pensador y de esta persona que hizo un desarrollo y una evolución muy interesante a lo largo de sus años, a lo largo de su vida, que quisiéramos conocer más a fondo, a partir de sus libros, a partir también de su pensamiento y, por supuesto, a partir de su persona. Por eso tenemos 3 invitados, 3 extraordinarios invitados, como son Encarna Puello. Ella es miembro de los Amics de Vivarium, es familiar de Raymond Panikkar, tuvo una convivencia con él muy cercana durante muchos años y nos puede aportar un prisma extraordinario que valoramos muchísimo, que es esa mirada personal y cercana de Raymond Panikkar. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Javier Meloni, que es fenomenólogo de la religión y una persona también estudiosa, o que sin duda Raymond Panikkar ha influido en su formación y en su visión, y por tanto nos interesa también desde su especialidad poder contribuir a esta gran figura. Y en tercer lugar tenemos al ponente, al profesor del curso, Victorino Pérez Prieto, conectándose desde A Coruña, Javier desde Manresa, Encarna desde Barcelona, con el fin de que Victorino pueda también hacer una cierta síntesis de lo que se ha estado tratando en esta primera parte y de lo que sin duda podremos también profundizar en la segunda parte, que tendrá lugar el año que viene, el curso que viene, en las fechas que ya indicaremos. Por tanto, en primer lugar, muchas gracias, Javier, Encarna y Victorino, por vuestra presencia hoy aquí, por lo que sé que habéis preparado esta sesión en estas últimas semanas o estos últimos días. También un agradecimiento a todos los que os conectáis desde diferentes partes del mundo online en estos momentos aquí en directo, o aquellos que en la grabación que podamos colgar pronto en nuestro canal de YouTube, pues puedan visionar. La sesión, como digo, tiene estas dos partes. En la primera parte vamos a empezar preguntando, como no, a Encarna sobre, en primer lugar, los inicios que recuerda de Raymond Panikkar, cómo era en la vida familiar, cómo era en el trato personal con las personas que pasaban por casa, con las ocasiones comunes en las que compartís, por ejemplo, si no voy equivocado, pues algunas festividades de Navidad y muchas otras actividades familiares. Encarna, gracias por estar con nosotros, y ¿qué nos podrías aportar de esta visión tan particular y tan interesante? Silenciar, a ver. Buenas tardes. En primer lugar, gracias Vitorino, Xavier Galí y Xavier Meloni por darme la oportunidad de hablar de Raymond. A él le debo unos aprendizajes que difícilmente hubiera conseguido, y además recordar a Raymond siempre me llena de alegría. Mira, como me preguntabas, uno de los primeros recuerdos que tengo de Raymond es cuando volvió de la peregrinación del Kailash. Sería sobre el año 1995. Yo ya lo conocía de antes, pero recuerdo en casa de mi suegra el momento en que me enseñaba algunas fotos y me explicaba la gran experiencia que representó para él esta peregrinación. Piensa que él ya tenía entonces 75 años y fueron 25 días de andar a 5.000 metros de altura y durmiendo en tiendas de campaña. Como dice en el libro que después escribieron con Milena, referente al Kailash, es el templo del absoluto y no está hecho por la mano del hombre. Simplemente existe.
está allí. Ha sido descubierto como símbolo sagrado para la mayoría de las religiones del sur de Asia. Entonces, este fue mi primer impacto, ¿no? Una persona de su edad que me enseñaron unas fotos de esta forma tan sencilla, y habiendo hecho una gran cosa. Otro recuerdo que tengo intenso son todas las cenas de Navidad que pasaba en Barcelona. Como sabéis, él vivía en Tavertet, pero los últimos años venía siempre a celebrar las Navidades a casa de su hermana Mercè. Mercè era mi suegra y vivíamos en el mismo edificio. Por lo tanto, compartíamos muchos momentos. Cuando él venía por Navidades, la casa se llenaba de todo tipo de personas. Oficiaba la misa del gallo, la misa del gall, en una pequeña iglesia aquí al lado de casa. Y después había el resopó, que era lo importante, lo divertido, lo que yo recuerdo. O sea, la casa llena de amigos y de familiares que aprovechaban la ocasión para verlo y para hablar con él. Ahí recuerdo yo, por ejemplo, muchas sorpresas. Por ejemplo, recuerdo que le gustaba cantar nadalas, ¿no? Veníamos de la misa del gallo y se cantaba nadalas, villancicos. Y yo pensaba, pero ¿cómo es que saben cantar tan bien esta gente? ¿Cómo es que yo sé tan poco? Qué bien lo hacen algunos. Claro, después resulta que me di cuenta que una era Jordi Savall, su mujer Montserrat Figuera, su hijo, todos se dedicaban profesionalmente a la música. Luego entendí, eran los inicios de Jordi Savall, y yo todavía no lo conocía que fueran tan popular. Bueno, gracias a Raimon, esto era una anécdota, gracias a Raimon conocí a gente muy interesante. Bueno, y sin ir más lejos, a Victorino, a Xavier Meloni, ahora a ti, Xavier Galí, os he conocido gracias a Raimon y estoy agradecida a la vida por vuestra amistad, ¿no? Os considero mis amigos. Os estaba hablando de las cenas en casa de su hermana, pero es que la relación con su hermana, con Mercè, merece un capítulo aparte. Tuvieron siempre una relación muy próxima y de mucha confianza. Pasaron momentos difíciles juntos, como cuando fueron a Alemania durante la Guerra Civil Española. Dado que el padre tenía pasaporte británico, recordar que en aquella época la India era imperio británico, pudieron salir de España, pero estaban solos en escuelas separadas, sin tener a nadie en que hablar el mismo idioma. Esto les creó una unión entre ellos que la mantuvieron durante toda la vida. Aquí tengo un recuerdo muy especial, una vez que Raimon le llamó por teléfono desde Estados Unidos, desde Santa Bárbara, y a los pocos días ella dejó todo lo que tenía aquí por hacer, cogió un avión y se fue a Santa Bárbara a ayudarlo. Yo estaba aquí y viví estas situaciones. Trataba de resolver un asunto mundano y práctico, pero que ahí la Mercè se movía mejor que él. Ella no dudó en coger el avión e ir allí. En las cosas importantes de sus respectivas vidas se pedían consejos siempre. No siempre se hacían caso, eso está claro, pero hablaban y valoraban la opinión del otro. Un día, revisando su correspondencia, he encontrado muchos ejemplos de esto. Y otro ejemplo es cuando la salud de Raimon empeoró. Mercè tuvo mucho interés en acompañarlo hasta el momento final de su muerte. Mercè, mi suegra, también era mayor porque solo tenía 2 años menos que él. Y entonces se hizo acompañar por su hijo Alex y por yo misma y fuimos a Tavertet a acompañarlo. Ella estuvo presente al lado de Raimon hasta que él dejó de respirar. Y esto no me lo ha contado nadie, esto lo he vivido yo. O sea, que puedo decir que se apoyaron mutuamente hasta el final de su vida. Tenían una relación fuerte. Otra característica de Raimon, que creo que es mencionable por mí porque me gustaba mucho, yo valoraba mucho, lo traté muchos años y es muy simple. Nunca oí hablar mal de Raimon de nadie. O sea, en las cenas familiares, por ejemplo, era fácil preguntarle por el Opus, por su estancia allí y especialmente por su salida. Sabíamos que había sido una época difícil la del Opus, dolorosa para él. Se había sentido maltratado. Nunca Raimon habló mal del Opus. Y mira que le tirábamos de la lengua, con la grapa adelante, que a Raimon le gustaba tomar grapas, celebrábamos, ¿no?
pero nunca tuvo una mala palabra para ellos, todo que los sobrinos intentábamos aquí que nos dijera cosas. No, nunca tuvo una mala palabra. Con el anterior obispo de Vic, de la diócesis donde Raymond residía en Tavertet, tuvieron desencuentros que llegaron a ser importantes. Y yo personalmente, no sé si en otros momentos lo ha hecho, pero yo personalmente nunca lo oí hablar de él. Y sí que fueron muchas situaciones que intentábamos que nos explicara esto porque nos gustaba, ¿no? Pues él no hablaba mal en concreto. Raymond creo que tenía la capacidad de ver y entender el punto de vista del otro. Y aunque no lo comparara, solo el hecho de entender al prójimo ya evita la carga negativa que nos puede llevar a hablar mal de alguien. Esto es un resumen mío, pero yo creo que era así por mi relación con él. Tengo la impresión que el diálogo interreligioso también empieza por ahí, se basa en esto mismo. Y aquí sí que Meloni es un especialista, Xavier Meloni. Yo en esta primera parte he hecho estos apuntes, estas cosas más personales, porque de Raimon hay mucha literatura en todo Internet, y estas son cosas mías personales que espero que os haya dado una pequeña imagen de mi visión. Hasta Muchas aquí. gracias, Encarna. Sin duda, un privilegio poder escuchar estos comentarios y seguro que algunos más a lo largo de esta primera sesión. Nos gustaría saber, Xavier, por tu parte, ¿cuál fue la relación que tú tuviste con Raymond? ¿Cuándo lo conociste? Y sobre todo, ¿qué es lo que más te impactó de su vida? Bueno, gracias, Encarna, por compartir tu cercanía con él. Yo a Ramón lo conozco solo los últimos 10 años de su vida, cuando regreso de la India. O sea, yo había leído de él y en los años 80. En aquel tiempo en Barcelona se confundía Salvador Paniker con Raymond Panikkar. Eran dos hermanos y a veces se solapaban uno con otro, también porque Raymond no estaba en Cataluña en los años hasta los 85, que regresa más o menos. Yo oigo hablar de él, me impactó mucho un número de la revista Anthropos, donde era un monográfico en el año 81, 82, es donde él empieza a ser conocido en el área hispanófona. Pero mi formación, mi área, hace que no me encuentre con él hasta que no regrese de la India, o sea, bien, a finales de los 90, cuando él tiene 80 años. Por lo tanto, yo estoy en el último decenio de su vida. Eh, Tuve la ocasión, bueno, había asistido a algún encuentro público, pero el primer encuentro personal fue a través de una persona que lo conocía más y entonces tuvimos una tarde juntos y a partir de entonces pues iba con una cierta frecuencia o a comer o a hablar o a consultar de cosas. Pero el primer encuentro con él es lo que me marcó mucho porque, bueno, no dice, bueno, ¿y cómo voy a tratar yo a este hombre, no? Pues señor Paniker, profesor Paniker o no sé, en fin, no sé, ¿no? Ahí no sabes cómo acercarse a una persona así que en fin, tiene, pues, que ha sido mucho de ella, que produce mucho respeto. Bueno, pues lo que más me impresionó es que al instante en el que nos vimos salió decirle Raimón, o sea, por el nombre, ¿eh? O sea, de persona a persona, de ser humano a ser humano. Y él en el instante también me llamó Xavier Raimón. Y desaparecieron nombres, apellidos. Bueno, los nombres no aparecieron, ¿no? Los nombres de lo que quedó, el nombre. Todo lo demás se cayó ante el encuentro de un ser humano con otro ser humano, absolutamente de igual a igual. Y yo creo que el don más grande que tenía él era que uno tenía la sensación de que cada uno de las personas que conocía era su amigo íntimo, ¿no? Y ese vínculo que generaba con todos por igual, era realmente sorprendente lo que se daba a cada uno. Y yo personalmente puedo decir, fue mi amigo, pero claro, esto es absurdo decir esto. Habían miles de personas más, digamos, ¿no? Y muchos de mucho antes que yo, digamos, ¿no? Pero no relación de discípulo, no relación de maestro en absoluto, sino de ser humano a ser humano. Eso me marcó desde el primero al último día. Gracias, Xavier. Interesantísimo, sin duda. Quería preguntar a Victorino, que ha estado todos estos meses impartiéndonos también una parte muy personal, ¿no? De la figura de Raymond.
¿Cuándo es tu encuentro con él también? Los primeros encuentros que tú recuerdas y después tu estancia en Tabertet, porque tú estás conectado desde A Coruña, desde donde tú eres, Victorino, pero siempre que podías venías hacia Tabertet, ¿no? Te acercabas hacia Cataluña y te acercabas allí hacia donde él residía. ¿Qué recuerdas de aquellas ocasiones, de todo lo que te aportó en tus visitas? Sí, buenas tardes. Un placer escucharos a Xavier, a Encarna. Hoy qué magnífico lo que has contado de Mercé, porque esa sí que la conocías tú muchísimo mejor que Xavier y yo por eso te lo agradezco. Yo recuerdas que la conocí con ocasión del 90 cumpleaños de Raymond allá en Tabertet. Y fue una conexión tan inmediata que tengo un recuerdo magnífico de ella. O sea, después al oírle hablar a Raymond de ella y la relación que tenías, me ha emocionado oírte a ti esto, porque esto que decías que estuvo hasta el último momento. Y esa conexión tremenda que había entre ambos es lo que yo también había percibido. Digamos que Mercé era la más práctica y Raymond era el intelectual, pero me imagino que así como la madre de Raymond, Carmen, fue a verlo a la India varias veces, me imagino que Mercé habrá estado allí un montón de veces porque yo recuerdo fotos de ella allí con Raymond vestida de India. Bien. A mí me ocurre un poco también con relación a Raymond lo de Xavier, porque yo conocí a Raymond primero leyéndolo. Yo ya sabéis que mi compromiso intelectual y práctico con la ecología, con el ecologismo es de hace muchos años. Mi penúltimo libro refleja eso, pero refleja un trabajo de tiempo. Y yo conocí personalmente a Raymond en un congreso de teología en el que él había sido invitado y recuerdo perfectamente la conversación. Mira que yo soy olvidadizo, pero aquella me presenté. Yo no sé si le llamé Raymond o le llamé Panicar, porque pues para mí era Panicar, ¿no? Y le dije, soy Victorino Pérez, he escrito un libro sobre ecologismo y cristianismo. Y antes de que continuara, me dijo inmediatamente, sí, ya lo he leído. Muchas gracias por la generosa cita. Yo me quedé, un jovencito, un teólogo joven y él que yo respetaba tan profundamente, porque allí decía que, digamos, lo mejor que había encontrado yo entre la relación entre Dios y mundo es la perspectiva de Panikkar, la perspectiva cosmoteándrica, teantropocósmica, ¿no? Entonces, el hecho de que él ya me hubiera leído, era un libro pequeño, humilde, había publicado otro en gallego más amplio, pero es de una cosa que salió en Salterre y la frase de lo primero fue gracias por su generosa cita. Y yo le dije, bueno, pues me alegro haberlo entendido. Y el caso es que yo entonces fue cuando me decidí precisamente a hacer mi tesis doctoral en teología. Yo era un cura de parroquia, como decía un teólogo aquí, amigo mío, decía yo era un cura ilustrado, no era, digamos, un teólogo profesional, un hombre que hacía teología, bueno, pero desde la dimensión de un cura, encima cura de parroquia, cura de pueblo. Que por cierto, esta dimensión de cura fue algo con lo que conectamos Raymond y yo perfectamente y enseguida, ya en cuanto me casé, pues los dos curas casados, había una conexión. Él conectó magníficamente con Cristina, mi esposa. Encima, Raymond, que era muy coqueto, le encantaba ir del brazo de Cristina. Alguna vez recuerda a Cristina por la Gran Vía que le había tenido que acompañar Mar Palomo al médico y nosotros estábamos en Tabertet y con toda confianza, oye, pues si lo acompañáis vosotros, pues yo ya voy a mis cosas. Y allá fuimos y recuerdo que yo voy a aparcar el coche, sale Raymond con Cristina, todo ufano. Entonces, digamos que mi conocimiento y mi relación con Raymond fue posterior a aquello, pero aún así a comienzos de los años 90, ¿no?
En cuanto yo me decidí a hacer mi tesis doctoral sobre la Trinidad en Raymond Panikkar, lo fui a ver a Tabertet. Tengo precisamente una foto con él que la encontré en un libro que después os voy a nombrar. Veis que yo aún no peino canas y Raymond estaba muy ufano, y ese libro fue La Nueva Inocencia, que para mí había sido un libro fundamental para conocerlo. Entonces recuerdo que estuve 8 o 10 días allá parando en Tabertet, teniendo unas conversaciones que continuaron después, unas conversaciones intensas de teología, de espiritualidad. Yo recuerdo que de una de las cosas que quedaba más asombrado es que Raymond, que era mayor que mi padre, por tanto bastante mayor que yo me cansaba antes de nuestro discurso que él. Y decía, Raymond, paramos, descansamos un poco, nos tomamos un vasito de agua, porque era él como estuviera a gusto en la conversación, y evidentemente tocábamos temas hubo una empatía, enseguida tocábamos temas que nos unían profundamente a ambos. Y encima, bueno, el otro aspecto que recuerdo de aquellas conversaciones que se continuaron en años sucesivos y que dieron lugar a un artículo que publiqué en Iglesia Viva, que es muy fácil encontrarlo en la red, por si alguno lo buscáis, se llama, poniendo su nombre y el mío, Conversaciones con Raymond Panikkar, publicado en Iglesia Viva, y que fue eh, yo que soy más estructurado, organizado que él. Yo intentaba, como decimos a veces aquí, atornillar, es decir, Adrem, vamos con esto, y Raymond se me escapaba y yo. Y entonces yo creo que las conversaciones esas que se publicaron en Iglesia Viva para él también fueron encantadoras. Y ahí fue cuando se inició, como digo, esta relación profunda de amistad. Yo empecé a investigar cualquier cosa que pedía Tabertet. Ya decía Raymond, todo lo que pida Victorino se le enviáis. A veces me enviaba hasta fotocopias dedicadas por él, que tengo por ahí en mis archivos. Y lo magnífico fue que mi tesis se la fui enviando a él por capítulos, por apartados, para que le fuera echando una ojeada, y por supuesto la vio al final. Y esto me daba a mí realmente una seguridad, porque cuando inicié la tesis yo recuerdo una frase de mi gran amigo también, Xavier Picaza. Decía, Victorino, como consigas que entendamos a Raymond Panikkar, te mereces el Nobel de la teología. Yo, con aquello era para quedarse así. Entonces, humildemente fui trabajando de manera muy sistemática, leyéndome todo, e incluso diciéndole a él, pues, a ver qué cosas de su obra debían de ser prioritarias para mi trabajo, y fue una tremenda ayuda. Entonces, digamos, este primer aspecto, como amigos, lo viví intensamente. El prólogo que hizo para mi primer libro, Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida, Raymond Panikkar, hizo él el prólogo. Y precisamente lo bonito que destacó allí es que la amistad es lo más importante de la vida. Empieza diciendo, ¿cómo voy a hacer un prólogo yo sobre mí mismo? No puede ser. Lo que pasa es que Victorino es mi amigo y yo no puedo decirle que no, ¿no? Porque la amistad es lo más importante de la vida. Realmente aquello me ha quedado para siempre. Después hace unos comentarios realmente muy precisos sobre algunas claves de su pensamiento, y el prólogo termina diciendo algo, y con esto salto al segundo aspecto, el de maestro. Esto solo lo dice un maestro de los grandes. Acaba el prólogo diciendo, lo que más me gustaría a mí es servirle a Victorino como trampolín para ir muchos más lejos que yo en la elaboración teológica. Uno que se siente tan pequeña cosa. En fin, fue cuando aprendí aquello de un gran pensador medieval que decía, caminamos a hombros de gigantes y gracias a eso podemos ver más lejos, ¿no? Pues a mí un poco me ha ocurrido esto con Panikkar, a quien tengo, y decía el segundo aspecto, es como uno de mis grandes maestros. Y tengo pocos, o sea, he estudiado a muchos grandes, he aprendido con muchos grandes, pero
Yo que hice mi tesis doctoral ya bastante mayorcito, con casi 50 años, la conversación y la lectura de Raymond le dio un vuelco a mi teología absolutamente fundamental. Yo ya había publicado, ya había escrito, tenía una teología, esta teología progresista europea, sobre todo la teología de la liberación, ya me parecía que había llegado, digamos, a puerto seguro. Cuando yo empiezo a leer, y sobre todo en aquellas conversaciones con Raymond, me doy cuenta de una cosa que no sé si lo comenté en el curso, pero le he comentado varias veces y conocen mis amigos. Yo descubrí que estaba solamente en un barrio de la teología. O sea, la teología es mucho más grande que toda esa riquísima teología que se hacía en Occidente y en América Latina. Hay una perspectiva distinta y que es fundamental para enriquecer esta teología occidental, que es la perspectiva oriental. Yo cuando descubrí, gracias a Raymond, el concepto de no dualidad, el Advaita, yo dije, no se puede hacer una buena teología cristiana y mucho menos hablar de la Trinidad sin ese concepto. Entonces, Raymond le gustaba hablar a la hora de elaborar un pensamiento del hieros gamos, decía, el matrimonio sagrado entre mente y corazón, entre logos y neuma. Entonces él decía, realmente para elaborar una buena teología hace falta una buena filosofía. Él era doctor en filosofía, doctor en ciencias, antes que doctor en teología. Y yo eso fue algo que ya había trabajado, pero con él comprendí perfectamente. Porque si es importante el logos para elaborar una buena reflexión sobre Dios, al mismo tiempo, aquello que él citaba de Gregorio de Nisa. Si crees que conoces a Dios, no lo conoces en absoluto. Si humildemente te postras, quizás puedas conocerlo. Que una sentencia de las Upanishad decía, si crees que conoces a Brahman, no lo conoces. Si reconoces que no lo conoces, entonces puedes conocerlo. Estas son las dos grandes cosas que yo le debo a Raymond, su amistad, la relación, lo que hemos compartido, la alegría cuando comía, que decías tú, ¿cómo este hombre tan delgadito y es de tan buen moflete? Pues disfrutaba con la comida que nos hacía Carmen Barnolas para él, para su mujer, para los amigos que íbamos por allí. Y entonces el aspecto de la amistad y el aspecto del magisterio, reconociendo, como decía Xavier, aunque hablamos de panicarianos, él era un tema que no le gustaba, ¿no? Mira, cada uno tenéis que ser vosotros y construir vuestro pensamiento, pero evidentemente los genios dejan un legado que los que tenemos la suerte de acercarnos a ese legado y dejarnos fascinar por lo que representa, pues nos ponemos apelativos de vinculación a esa persona. Muchas gracias, Victorino. Ya veo que no tenías suficiente con las 5 sesiones de curso que llevas, porque has deforestado un par de las preguntas que tenía previstas. Hacerte la segunda parte de tu respuesta muy completa y que agradecemos, Victorino, era qué aspectos, ¿no?, del pensamiento de Raymond te han impactado más, te han marcado más. Entonces me ahorraré hacerte la pasaré a Xavier Meloni, pero antes quisiera referirme a Encarna. Encarna ha seguido también la vida, como hemos conocido hace un rato, ¿no?, de Panikkar. Y sí que la vida de Panikkar ha tenido varias etapas en diferentes momentos y en diferentes lugares. Victorino nos ha hablado a lo largo del curso de todas ellas, pero sí que nos gustaría tener tu visión, Encarna, sobre esas etapas en las cuales estuvo, si no estoy equivocado, pues en la India, partió de Barcelona, por supuesto, después hasta California, Estados Unidos, y a continuación regresó a Tabertet. ¿Podrías escoger alguna de estas etapas, alguna de estos lugares o varios y aportarnos qué crees que le marcó a él más? A ver, mira, la historia de Raymond empieza en 1913 cuando llega el padre Ramón y Panikkar. ¿Os parece bien que os explique aquí de una forma rápida? Es decir,
la historia rápida de los circuitos. Barcelona, Estados Unidos, India y Tavertet. De forma rápida, ¿eh? No tardaré mucho. Mira, en 1913 llega el primer emigrante indio, Ramón y Paniker, a Barcelona. Aquí conoce a Carmen Alemany. Carmen Alemany era la madre de Raimon, que tuvo una importancia vital en la forma que fue Raimon. Fue una mujer avanzada a su tiempo que ya entonces quería estudiar y daba charlas destacando la importancia del papel de la mujer. Daba charlas en Montserrat. Imaginaros, estamos hablando de 1913, 14. Bueno, ellos dos deciden casarse, pero a Ramony, que es como se llamaba Ramón y Paniker, su nombre indio, le exigen que primero se bautice. Cuando él pregunta qué significa bautizarse, le dicen que le tirarán agua por encima y le darán un nombre cristiano. Entonces, esto lo contaba muchas veces mi suegra, sorprendido dijo, bueno, con esto ya me podré casar con Carmen. Y dijeron, que me tiren todo el agua que quiera. Escogió el nombre de Ramón por su similitud fonética con su nombre original, que era Ramony. Entonces, de la unión de estas dos personas, en 1918 nace Raimon, hijo de padre indio e hindú y de madre catalana y católico, que tanto se ha explicado en todos los sitios. Contrariamente a lo que mucha gente, ahora quizás ya menos, pero antes mucha gente creía, la parte filosófica le viene más de la madre que del padre. Carmen Alemany era una mujer intelectualmente inquieta y activa, muy avanzada a la época. Estaba iniciada en movimientos católicos progresistas y entre los dos, entre Raimon y su madre Carmen, se acaba creando un vínculo profundo. Aquí enlazo con lo que ha dicho antes Vitorino de la típica moto de su madre que fue a la India, le regaló una moto y esta foto la hemos visto muchos. La madre sentada al lado de Raimon en la moto que ella misma le regaló en la India. Bueno, en esta época el padre se dedicaba a los negocios y a hacer crecer la empresa familiar, tarea que, por cierto, consiguió eficazmente. Raimon, como todos ya sabéis, estudió en los jesuitas de Sarriá, donde excelía hasta el punto de que su madre, me había contado mi suegra, pasaba vergüenza por la gran cantidad de veces que llegaba a casa con la banda al mejor alumno. En aquella época a los buenos estudiantes, se les ponía una banda y entonces el viernes y el lunes la devolvían a casa. Y su madre decía, es que siempre viene con la banda. Incluso una vez fue a recoger las notas y dijo, hombre, en gimnasia no me lo creo, que saque sobresaliente en todo, vale, pero también en gimnasia saca sobresalientes. Bueno, era excelente. Más adelante, ¿qué pasa? Condicionados por los deseos del padre, que veía un gran potencial y lo quería en la empresa familiar, pues Raimon estudió químicas. Pero poco antes de acabar los estudios vino la guerra civil y dado que el padre y consecuentemente también los hijos tenían nacionalidad británica, además de la española, bueno, es cuando Raimon pasó a estudiar a Bonn, Alemania, donde continuó los estudios. Y ahora hay una cosa que siempre hace mucha gracia, pero yo se la he oído decir muchas veces a mi suegra, que cogió una bicicleta de regreso a Barcelona y hizo Bonn-Barcelona en bicicleta. Esto yo se lo he oído decir a Vitorino también, y ya sé que me repito, Vitorino, pero es una característica curiosa que en aquella época ya denota un personaje, ¿no? Que venga en bicicleta desde Bonn. Vale. La ciencia no le llenaba a Raimon, está claro. En cambio, lo que despertó realmente su interés fue la teología y la filosofía, como todos sabéis. Carreras que estudió, llegando, ya sabéis que se doctoró en todos los ámbitos, de las 3 carreras que hizo. De vuelta en España, comenzó con sus estudios en el seminario y se ordenó sacerdote. En esta época es la que conoció a Josep María Escrivá, entró en el Opus, vivió en distintas partes de España y también en Roma. La relación con el Opus empezó a ser difícil por sus discrepancias con la línea oficial. Sé que esto ya también se ha repetido, pero es una época, esto pasó así, y es una época importante en su vida. A los 38 años sí que le enviaron a la India, básicamente para apartarlo y que no molestase, pero para él fue una gran experiencia conocer la tierra de su padre y sobre todo la espiritualidad y las religiones.
la frase suya típica, que me fui a la India siendo cristiano, me descubrí hindú y vuelvo budista, todo esto sin dejar de ser cristiano. Nada más que hay una persona que no conozca esta frase, de todos los que nos estáis escuchando, pienso que vale la pena repetirla. La siguiente fase de Raimon, cuando fue profesor de la Universidad de California en Estados Unidos, concretamente en la Cátedra de Religiones Comparadas, que durante 2 décadas compaginó su vida entre Estados Unidos y la India, a él le gustaba decir que vivía 6 meses en una de las ciudades más ricas del país más rico, o sea, Santa Bárbara, California, y 6 meses en una de las ciudades más pobres de uno de los países más pobres, Varanasi, actualmente Benarés de la India. Debemos tener en cuenta que esto pasaba en la época de los 60, cuando Estados Unidos era más poderoso de lo que es hoy y la India mucho más pobre de lo que es hoy. La última etapa, ya en su jubilación académica en la década de los 80, decide dejar la Universidad de California y establecer su residencia permanente en Cataluña, concretamente en Tavertet, el pequeño pueblo entonces de menos de 100 habitantes, un pueblo de difícil acceso sobre unos acantilados en la provincia de su Barcelona natal. Esta decisión sí que fue muy difícil para Raimon. Aquí tuvo mucha comunicación con mi suegra, que además es la que le ayudó a buscar la casa. Mucha gente le desaconsejaba a Raimon, pero él asume, y tal y como escribe en su diario, dijo textualmente: para salir de una vocación de vivir, escribir y trabajar para los hombres y entrar en una vida cosmoteándrica más plena, acentuando el aspecto cósmico que hasta ahora he descuidado. Palabras suyas. Posteriormente, ya con el cambio de siglo, que empieza su último gran proyecto, que fue la edición de la Ópera Omnia. Se trata de este trabajo de recopilación, reorganización y en algunos casos de reescritura de toda su obra, presentada en volúmenes temáticos. 18 tomos tiene de la Ópera Omnia. Está publicado en diversos idiomas, que sabéis que Fragmenta la edita en catalán, Herder en castellano, etc. Este es un pequeño resumen que os he hecho de su existencia en todos los sitios. Y yo me había preparado una pequeña cosa, Xavier, referente al trato que tenía con la familia. No sé si quieres que lo comente ahora a continuación o prefieres dejarlo para otro momento. El trato de Raimon directamente. Puedes hacerlo ahora en vez de cerrar después. Y los minutos que nos queden quisiera preguntarle a Xavier Meloni sobre el impacto del pensamiento de Raimon hacia él, de modo que cerramos la parte más vital, más personal contigo, Encarna. Muchas gracias. Vale, de acuerdo. Es que me gusta mucho acabar explicando una cosa, cómo era el trato de Raimon con los familiares. El trato era exquisito, en mayúsculas, exquisito. Así como sus escritos son densos, de trato era muy fácil. En persona conseguía que se entendiesen conceptos que explicaba. Sabía adaptarse, que ya lo ha dicho Xavier Meloni, a su interlocutor y mantener la conversación en la parte alta de la capacidad del otro, del interlocutor. No sé si me explico, pero él te hacía esforzar y te llevaba a terrenos que eran para ti desconocidos, sin llegar nunca a superar su capacidad de abstracción. Era un maestro. Seguramente él iba a ralentí cuando hablaba contigo y tú echabas humo, pero de eso se trataba, de hacerte ver cosas nuevas y de dar pie a que pensaras. Raimon no soportaba la banalidad. Esto lo sabéis todos los que la habéis conocido. Le gustaba utilizar sus propias palabras. Decía, ir dejando caer bombas. Que estas bombas no eran más que cuestionar lo que habitualmente no nos cuestionamos, lo que habitualmente damos por sentado, lo que asumimos como cierto. No pretendía que llegases a sus mismas conclusiones, evidentemente, pero sí quería que sacaras tus propias conclusiones en las conversaciones. Esto lo hacía muy bien. Y aunque para él seguro que representaba bajar mucho el nivel, le gustaba
porque de esta forma llegaba a mucha gente. Un ejemplo son las conversaciones que tenía con Antoni Basas, que durante años, muchos viernes, dialogaban en el programa radiofónico, que tuvo mucho éxito. Creo que la mayoría de vosotros lo conocéis. Basas también publicó un libro con estas transcripciones. Pero bien, Raimon Paniker, pensador de altos vuelos, también sabía participar en este programa de divulgación donde hablaban de temas de actualidad. Atrapaba a los oyentes porque les proponía distintas maneras de ver las cosas, porque daba la vuelta a todo. En mi opinión, estaba utilizando solo una pequeña parte de su intelecto, pero era así. Y solo un apunte más. En otras ocasiones se daba el caso contrario, ¿no? He hablado de que él bajaba al nivel de su interlocutor bajo. Ahora os comento el caso contrario, que a mí me gustó mucho leerlo, cuando para adaptarse a la audiencia y debía exprimir sus capacidades al 100%, fue cuando escribió las Gifford Lectures. Estas eran unas conferencias que se hacían anualmente en Escocia, en diversas universidades, y el mero hecho de ser ponente es el máximo reconocimiento a que se puede aspirar en el mundo de las humanidades, la filosofía y la teología. Raimon fue el ponente en el año 89 y recogió su intervención en el libro que conocéis, El ritmo del ser, que también está incluido en la Ópera Omnia. Como él destacó en su prefacio, fue el primer catalán, el primer español, el primer indio y, con una sola excepción de Oriente Medio, el primer asiático en pronunciar estas conferencias tan prestigiosas. En ellas pudo transmitir algo de la sabiduría de todos estos países y continentes. Y ahí llegó a tocar los límites de su comprensión, como él dijo y reza en su epílogo. Él mismo explica cuando dice: las charlas que he dado han reflejado siempre la espiritualidad que vivo, aunque siempre adaptada a las personas a quienes me dirigía. El lenguaje es siempre diálogo. De todas formas, si yo cierro los ojos, yo Encarna, y pienso en Raimon, lo primero que veo de él es su sonrisa. Esa sonrisa tan particular que le hacía conectar con las personas, que seducía a tanta gente, enlazo con lo que ha dicho Xavier Meloni, era su arma secreta para el trato personal, y combinada con esa facilidad que os decía de adaptarse a las capacidades de su interlocutor. Esto era Raimon en esencia pura. Lo convertían en el compañero ideal para conversar, para intercambiar ideas. Siempre hablaba con él y acababa con la impresión de haber aprendido algo, de haberme enriquecido, siempre en cualquier conversación. No quería dejar de decir esto porque Raimon se lo merece. Esto es lo que yo me quedo con él. Siempre me quedé con la impresión de haber aprendido algo después de hablar con él. Gracias. Carna, muchas gracias por este testimonio personal, de verdad muy, muy enriquecedor. Victorino nos ha brindado durante el curso muchos datos, pero esta visión tan cercana y tan personal no la habíamos conseguido. Muchas gracias, Encarna. Y me gustaría dedicar estos 10-15 minutos máximo que tenemos antes de abrir la segunda parte con Xavier Meloni, quien ha estado pacientemente escuchando las anteriores aportaciones. Sobre todo, me gustaría, aparte de que puedas compartir lo que desees, Xavier, es en qué más te impactó el pensamiento de Raimon y cómo crees que éste ha podido influir de manera determinante en tu propio camino, en tu propio camino como creyente, como teólogo, como cristiano, como persona abierta a tantas sensibilidades y a tanta riqueza espiritual. Bueno, cada una de nuestras intervenciones merecería una sesión entera, ¿no? O sea, se entiende que es un concentrado muy fuerte, ¿no? de información y vamos a ver cómo puedo resumirlo sin agotaros. Vamos a ver. Lo primero, cuatro cosas voy a decir.
La primera interpelación, yo creo, la originalidad, parte quizás lo ha dicho también Victorino antes, y voy a utilizar unas palabras un poco técnicas, para también un poco por lo que él hacía, no quería rebajar, ¿eh? O sea, él dice, hablo desde aquí, las montañas son altas y quien quiere subir a la montaña, que suba. La montaña no se baja la montaña tiene prados y tal, pero lo que está a 4.000 metros está a 4.000 metros y si no, no tendría nieve, ¿eh? O sea, hay que subir a la montaña, luego cada cual se detiene donde le va bien de la montaña, pero la montaña no se rebaja, porque si no, no habría montañas. Entonces, digo, porque esto explica también la dificultad de su lenguaje. Él cuesta al principio, porque obviamente tiene mucha terminología y además incluso, ¿no? Él se esfuerza en a no traducir las palabras de las lenguas que utiliza, ¿eh? Porque para hacer el esfuerzo de ir hacia esas lenguas, ¿no? Si se traducen, se facilita, pero también se reduce la resonancia original. Y aquí es donde quiero hablar del primer punto, ¿no? Que es un pensamiento diatópico. Diatópico significa que se mueve en diferentes lugares, en diferentes topologías, diatopos, a través de los lugares. La teología occidental, pues está hecha desde la teología y desde Occidente, ¿eh? Y esto es lo que hemos comentado, ha comentado Victorino, yo mismo, y nos pasa a todos los que de un pensamiento, digamos, provinciano, aunque Occidente sea grande, no deja de ser una región en el mundo, no es todo el mundo, aunque más o menos se haya esparcido o infectado, no queda claro qué es lo que ha hecho Occidente con el resto del planeta, pero bueno, en cualquier caso lo ha influenciado, pero no deja de ser una influencia posible. Entonces, tomar conciencia de que todo pensamiento está situado y hacer el esfuerzo para ir al lugar donde, no solo al otro pensamiento, sino al lugar donde el otro pensamiento surge, eso es un pensamiento diatópico, ¿eh? No solo escuchar lo que el otro dice, sino escuchar desde dónde lo dice. Y ese esfuerzo de éxodo, y podríamos decir de éxtasis, hacia el territorio del otro, éxodo porque te despoja de lo que tú controlas, conoces, te sientes a gusto, te deja la intemperie, pero al mismo tiempo también te regala todo aquello que no sabes y eso se convierte en un éxtasis también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la lectura de Paniker, ¿no? Produce éxodo y éxtasis al mismo tiempo, ¿no? Te deslumbra y al mismo tiempo te despoja. Porque él mismo fue deslumbrado y despojado de sí mismo cuando fue a la India, sobre todo, ¿eh? Y lecturas que cuando están las ofrece en forma de monografías, pues muestra la síntesis a la que ha alcanzado, pero creo que el pensamiento, las 18 volúmenes de la obra completa de Paniker son insuficientes sin leer su diario personal, ¿eh? Porque en su diario está la agonía, digamos, de un pensamiento vivo que encuentra su síntesis, pero no de una manera fácil, mágica, deslumbrante, porque eso sería falsear a Paniker. El peligro de Paniker es quedarnos con el personaje y no con la persona. Si nos quedamos con el personaje, no lo hemos entendido. Y tiene elementos de deslumbre y de seducción que hace que se quede con el personaje. Hay que ir a la persona y cuando uno va a la persona, entonces también comprende mucho más lo que dice, ¿no? Vuelvo a decir, pensamiento diatópico, ¿eh? Situado en diferentes lugares, no solo digamos, geográficos o culturales, Occidente, cristianismo, hinduismo, India, Norteamérica, hasta cierto punto, la modernidad, sino también diatopía interdisciplinar, es decir, ciencia, filosofía, teología, poesía, ¿eh? Es decir, son diferentes disciplinas que se entremezclan y hace que sus lecturas tengan cantidad de elementos fruto de esta síntesis, de algún modo densa, que su escritura contiene, porque él la contenía, ¿no? Primera cosa. Segunda, los tres ojos del conocimiento abiertos. Él era, como ha dicho muy bien Encarna y también ha mencionado Victorino,
tenía una mirada bien despierta y unos ojos bien vivos y un rostro bien iluminado, ¿no? O sea, le entraba por los 5 sentidos, le entraba la realidad completa, ¿no? Por tanto, el primer ojo del conocimiento que tiene que ver eh, con la naturaleza, con la sensorialidad de la vista, del oído, le gustaba la música, le gustaba comer bien, o sea, la dimensión, digamos, física que sería lo del cosmos, ¿eh? Bueno, primera cosa. Segundo, el ojo del pensamiento, de la razón, de la reflexión, del cuestionamiento, de la capacidad crítica, ¿eh? Del estudio, de la indagación. El segundo ojo, por tanto, de la razón, del conocimiento, que podríamos decir que sería el andros, ¿no? Lo propio del pensamiento de lo humano, para decirlo así, ¿no? En cuanto que mente, ¿eh? Y por último, el tercer ojo, ¿no? Que es el ojo del espíritu, el ojo místico, el ojo que ve lo invisible, ¿no? Él tiene esa extraordinaria frase que dice: el cristiano no es quien tiene esperanza del futuro, sino esperanza de lo invisible, ¿eh? Percibe el futuro está ya en el presente, ¿no? Entonces, el futuro lineal que esperamos hacia adelante está en la profundidad de la hora, ¿no? Y ahí entramos en Oriente y Occidente, cristianismo e hinduismo, ¿no? Toda nuestra esperanza es escatológica, más bien volcada hacia el futuro, y en cambio Oriente es 100% la profundidad del presente, ¿no? Entonces, estos 3 ojos del conocimiento se requieren los 3 abiertos y bien abiertos y bien lúcidos y no contrapuestos ni opuestos, sino integradamente conjuntados, que es lo que es, luego será la expresión cosmoteándrica, cosmos, theos, andros, se corresponde a los 3 ojos del conocimiento, ¿no? Segundo elemento. Tercer elemento, eh, sus paradojas, ¿eh? O sea, como ha dicho también Victorino, ¿no? Cuando decía una cosa y pensabas que la entendías, digamos, y la entendías hasta cierto punto, ¿no? Al acabar la frase, le daba un giro y decía aparentemente todo lo contrario, digamos, ¿no? Y bueno, pero ¿qué está diciendo? Bueno, pues toda la vez, porque la realidad lo contiene todo, digamos, ¿no? Y entonces es un pensamiento en ese sentido asistemático, no es una teología sistemática, no hay un pensamiento, por un lado, podemos decir que no hay un pensamiento sistemático en el sentido occidental del término, y sin embargo hay una gran coherencia interna en su pensamiento, pero es como los árboles indios, los people trees, ¿no? Si habéis estado en la India, hay unos árboles increíbles, algunos de ellos de 5 kilómetros de extensión, un solo árbol, porque tiene un tronco que se extiende en horizontal en ramas, de cuyas ramas caen unas raíces que hacen que enraicen y creen otro tronco, y el árbol se va extendiendo en horizontal y en vertical, porque también son grandes árboles, pero bueno, sobre todo en horizontal, y no sabes lo que es una rama, lo que es una raíz, lo que es el tronco, pero es un árbol, porque contiene vida y porque hay pájaros y serpientes y sadhus en los troncos. Es decir, bueno, no es un árbol occidental con un tronco, una copa y unos cuantos frutos. No, no, bueno, pues así es el pensamiento paniqueriano, eh, que para una cierta racionalidad es inasible y contradictorio, según como lo entendamos, y en cambio, desde un punto de vista mucho más orgánico y vital, pues tiene toda la fuerza y toda la no linealidad de la vida misma, ¿no? De la realidad misma. Él tenía una frase, bueno, tiene muchas frases, ¿no? Y algunas de ellas son orales, no están escritas, que yo sepa. Esta que voy a decir ahora, esta se la he oído a él directamente, ¿no? Decía, hay que descubrir la verdad que hay en toda mentira y la mentira que hay en toda verdad. ¡Wow! Y eso no es la posverdad de la que ahora hablamos, ¿eh? Porque la posverdad es un autoengaño, los fake news, no es la posverdad que es un relativismo donde todo se puede decir y todo es válido. No, no, no está hablando de esto, o no se trata de esto. Se trata de la sutileza, ¿no?
de no absolutizar ninguna de nuestras afirmaciones, perspectivas o certezas, porque todo contiene lo contrario de lo que estamos diciendo, que en un plano, en el mismo plano puede producir mucha confusión, pero si elevamos el segundo al tercer ojo, la percepción de esa aparente contradicción habla mucho más de una realidad holística, que de una realidad fragmentada, y que al fragmentar las partes tendemos a absolutizar cada una de ellas, y entonces bueno, creemos en la lucha de religiones o luchas ideológicas o luchas de cualquier tipo, ¿no? Y el tercer punto, perdón, el cuarto elemento que quería transmitir es eh, la cristofanía, ¿eh? Creo que uno de los mejores libros de él, bueno, hay muchos bellos, pero yo diría que uno de los más bellos, sin duda, es su cristología, digamos, que no es una cristología, sino que es una cristofanía. Ahora voy a decir muy brevemente lo que es, que titula La plenitud del hombre, y es una aproximación a Cristo mostrando que Jesús es la revelación y la anticipación de lo que somos todos. Y eso no rebaja a Cristo a un simple ser humano, que sería todo el problema del Jesús histórico, el Cristo de la fe. La teología occidental tiene ahí un problema de integrar las dos cosas, y entonces Jesús fue, bueno, solo hombre, y entonces fue, no, él no entra para nada en esta dualidad, en esta polémica de la cristología descendente o ascendente, tiene todo un largo recorrido y muy importante dentro del marco de la cristología clásica, digamos, sino que él habla de otra cosa, que sería, en todo caso, una cristología interior, una cristología hacia adentro, pero no una cristología solo hacia adentro, sino que es una cristología diafánica, en el sentido que estamos llamados a irradiar lo que Él es en nosotros, haciéndonos nosotros siendo Él sin dejar de ser nosotros. Como Cristo Como Jesús fue Cristo sin de ser Jesús, sin dejar de ser Jesús, nosotros estamos llamados a ser Cristos sin dejar de ser cada uno de nosotros lo que es, ¿no? Y lo que somos es nuestra condición cristofánica, o sea, la diafanía de la dimensión crística a través del rostro irrepetible de cada uno de nosotros. Y en la fotografía, en la portada del libro en ciruela, que es donde se publicó por primera vez, luego en las obras completas pues no hay fotografías, pero en ciruela ponen una fotografía de su rostro, del rostro no de Cristo, sino de Raimon, no para divinizarlo, no para idealizarlo, no para convertirlo, no, para nada, sino para decir, él está hablando en primera persona. Y ese libro, al acabar cada libro, la fotografía que debería haber en cada libro leído sería la propia de cada uno de nosotros. Pero no un rostro reducido a la apropiación del yo, digamos, ¿no? Sino a la diafanización de nuestro yo, que es lo crístico que hay en nosotros, ¿no? Eso es, yo creo que de las cosas más importantes de su pensamiento, digamos así, cristiano, que ha quedado enriquecido gracias también a sus baños en el Ganges, gracias a que se ha bañado en el Advaita, como ha pronunciado antes Victorino, puede hacer una síntesis muy fecunda de esa diatopía que es cristianismo, hinduismo, Oriente, Occidente, y que estaba en su propia sangre, como nos ha dicho, encarna, ¿no? Sangre india e hindú de su padre y sangre occidental, catalana, española, latina, como queráis decirlo, y cristiana de su madre, ¿no? La diotopía vivida en su propio ser, en sus propias entrañas. Bueno, eso había valido la pena esperar hasta este momento para poderte escuchar después de los previos que Victorino y Encarna con mucha profundidad también nos han aportado. Muchas gracias por esta síntesis. Ha respondido también alguna otra pregunta que quería hacer después, por lo tanto ya lo dejaríamos aquí, toda esta primera parte en la que ha habido un cierto retraso. Tenemos ahora media hora, voy Victorino un segundito, tenemos media hora para abrir a todos los asistentes. Tenemos unas 50 personas aquí en Zoom y tenemos unas 25 en YouTube, siguiendo en directo esta sesión. Creo que Victorino, si me promete brevedad, le voy a dar la palabra
Si no, no podemos pasar más delante del resto que están presentes. Adelante, Vitorino. Sí, prometo brevedad. Además, recuerdo una de las preguntas que me habías dicho era cuáles las claves del pensamiento de Raymond, y eso no lo dije, algo lo ha expresado a su manera Xavier, y yo quería también decirlo, porque yo creo que la clave del pensamiento de Raymond Panikkar es que todo es relación. Todo es relación. Incluso él insistía constantemente, no quiero una parte, quiero el todo. Entonces, hay una expresión que él toma del capítulo sexto de San Juan, el final de la multiplicación de los panes y los peces, que él le gustaba citar la Biblia en latín, coligite fragmenta, recoged todo, todos los fragmentos son importantes. Entonces, yo creo que esta clave de que todo es relación es precisamente el fundamento del concepto más genial de Raymond Panikkar, que es la perspectiva cosmoteándrica, o a mí me gusta mucho más decir teantropocósmica, ¿no? Entonces, eh, a esto está unido, si todo es relación, todo es relativo, la relatividad de todo. Como él precisaba, no es lo mismo relatividad que relativismo. En el relativismo no existe la verdad, y la verdad existe, solo que nosotros solo la poseemos relativamente, ¿no? Entonces, esta clave de la relatividad es la que permite ese diálogo interreligioso e intercultural de Raymond Panikkar. Como decía muy bien Xavier, eh, si yo estoy dispuesto a abrirme para recibir lo que otros hermanos y hermanas de otras perspectivas culturales y religiosas distintas, si estoy dispuesto a aceptarlo de verdad, significa que admito que yo no poseo toda la verdad. No es por condescendencia, sino porque soy muy consciente de que mi conocimiento de la realidad, mi conocimiento de Dios, mi comprensión de todo lo que es relativa. Entonces, hay una expresión latina de esas geniales de Raimo, tiene tantas geniales, hablaba el de pars pro toto y totum in parte. Es decir, toda la realidad está presente en mi parte pequeña, pero yo tengo que ser consciente de que esa parte mía no es la visión de toda la realidad, sino que desde mi pequeña parte yo veo la realidad. Pero la veo de manera limitada, es decir, una casa que tiene ventanas hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Si mi ventana está abierta hacia el norte, no veo perfectamente lo que sucede en el sur, ¿no? Entonces, la honestidad con que él, un hombre sabio y tan formado, la honestidad con que él estaba dispuesto siempre a aprender del otro, fundamentaba la autenticidad de su diálogo, de su escucha, que nos comentó también Encarna. No era pura condescendencia, sino que él estaba dispuesto a aprender. Y yo eso lo noté, jovencito, con menos sapiencia que la suya, pero yo notaba en mis diálogos con Raymond que él estaba diciendo, yo estaba diciendo, cuando yo cuestionaba algo, él estaba profundamente oyente. Yo creo que eso es lo que le ha llevado a algo que para el común de los mortales nos es muy difícil, por no decir imposible, y algún gran teólogo me ha dicho, eso es imposible. Y yo tuve que decirle, mira, no es imposible porque es real, por lo menos en una persona. Y es decir, yo soy cristiano, no he renegado mi fe cristiana, pero también soy hinduista porque está en mis raíces, incluso mis raíces familiares, y también soy budista que he aprendido. Él en la India se hizo también budista y se hizo tan a fondo que el Dalai Lama lo tenía por uno de sus gurús, ¿no? Y realmente el libro de Raymond sobre el budismo es de lo mejor que hay, porque él estaba dispuesto a abrirse a esas distintas perspectivas precisamente para llegar
a una comprensión lo más amplia de la realidad, una comprensión en la que es necesario, como decía muy bien Xavier, en la que es necesario abrir los tres ojos, ¿no? El ojo empírico, el ojo racional, el ojo contemplativo. El reduccionismo es el enemigo del conocimiento y ese era el conflicto que tenía Raymond en Occidente. Ese reduccionismo, la realidad auténtica es la científica, lo demás son tonterías. Cuando yo tengo debates con amigos, con colegas científicos, pero por favor, y yo incluso a veces tengo que, como decía antes, argumentar ad hominem, es decir, mira, yo soy doctor, por tanto, no soy analfabeto, soy doctor no solo en filosofía, sino también en teología, es decir, yo conozco algo más que las cuatro cosas de los cristianos. Por tanto, te invito a tener una actitud abierta y a dejarte enriquecer como yo me dejo enriquecer con lo que tú estás aportando. Gracias, Victorino. Sin duda interesante, como siempre, todas tus aportaciones y esta también. Gracias por haber contribuido en esta última intervención. Vamos a dar paso a todos los que están presentes para que también puedan decir la suya, pueden preguntar, comentar, compartir, exponer alguna duda, discrepancia, como no. Efectivamente, aquí tenemos a Francisco, a Pancho, que ya levanta la mano. Ruego, por favor, que ese sea el formato para solicitar la palabra, si se ordena a todos. Yo seguiré también atento a YouTube con el fin de transmitir algunas preguntas que se formulen desde allí. Vamos a dejar abiertos ya los micrófonos, pero ruego también que cada uno lo pueda cerrar cuando no lo utilice, por favor. Adelante, Pancho. Hola, buenas tardes. Una pregunta a los tres ponentes. Muchas gracias por la exposición, ha sido excelente. Bueno, acabamos, porque es un grupo, lo leímos en grupo, el, eh, el diario, el diario de Paniker. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque como dice Xavier, nos pusimos detrás del personaje, llegamos a la persona. Pero una cosa que me llamó la atención, sobre todo escuchando ahora, es varias constantes en ese diario. Una de las constantes es que la queja o el lamento, no queja, el lamento de Paniker diciendo que no tiene un amigo, no tiene un amigo, no tiene varias veces lo dice, no tiene un amigo. Y comparando esa expresión, una cosa muy íntima, un lamento muy íntimo, su diario íntimo, con esa figura del personaje, una figura abierta, eh, un hombre que dominaba una sonrisa permanente, un diálogo fluido, esa imagen que nos acaban de transmitir. Yo no tuve la suerte de conocer a Paniker, pero bueno, he escuchado mucha gente sí lo conoció y realmente era una persona seductora, seductora por lo que te han contado. Bueno, una de las tantos contrastes que tiene la persona, ¿no? Pero llama la atención, a mí me llamó mucho la atención eso de que no tengo un amigo, no tengo un amigo, no sé, ¿qué quería decir con eso? Gracias. Gracias, Pancho. Pues puede responder cualquiera de nuestros tres invitados, el que considere más adecuado, intentando que combinemos un poquito entre todos. Gracias. Adelante, Xavi. Las grandes montañas están solas. El Kailasa está solo. El Mont Blanc está solo. Acompañado de cordilleras, sí, por supuesto, forma parte de un conjunto mayor. Cada ser humano está solo. Y al mismo tiempo en comunión, ¿eh? Pero la comunión no diluye la radical soledad en el sentido no necesariamente doloroso, pero que también lo tiene, ¿eh? Cada cual es responsable de lo que uno es y eso es radicalmente insustituible. Todo verdadero solitario es solidario y todo verdadero solidario es solitario. Y él eran las dos cosas, solidario y solitario. Y esa es la cualidad, ¿no? Quien niega, digamos, su soledad, se está escapando de sí mismo, yo creo.
al mismo tiempo es una soledad habitada, ¿eh? Pero siempre hay ese punto irreductible de estamos únicos ante el único, en el uno, pero al mismo tiempo en la radical individuación de cada cual, ¿no? Y sostener ambas cosas es la clave de una relacionalidad, como ha dicho Victorino, que no sea sustitutoria de lo que cada cual está llamado a ser. Esa tensión forma parte de la condición humana y, por tanto, de la condición paniqueriana. Muchas gracias, Xavier. Animo a quien desee que intervenga. Tenemos 20 minutos sagrados casi para nosotros. Aprovechémoslos. Cuesta mucho convocar este tipo de sesiones. Por lo tanto, adelante. Veo aquí alguna médico, veo aquí gente más joven, gente más mayor, una religiosa de Foucault, una directiva de escuelas cristianas. En fin, adelante porque seguro que nos enriquecerá a todos. Desde el Perú, Jean-Pierre nos pregunta y transmito esta formulación. Muchas gracias por esta valiosa conferencia. Mi pregunta es, ¿cómo son tratadas las diferencias interreligiosas de carácter dogmático en el pensamiento de Panikkar? Gracias. Victorino, adelante. Sí, Panikkar solía decir que él estaba dispuesto a dialogar incluso con los que no querían dialogar. Es decir, una persona dogmática es una persona que no necesita dialogar porque ya tiene toda la verdad. Es decir, entonces él decía, incluso con esos tenemos que dialogar. Ahora bien, con quien no quiere dialogar, yo no puedo dialogar. Ese es el conflicto, a veces irresoluble para el diálogo, pero Panikkar estaba completamente abierto a ese diálogo. Cuando yo fui profesor allá en Colombia hace años, en Bogotá, recuerdo en algún curso sobre diálogo interreligioso, concretamente pues de formación de sacerdotes en ejercicio, y le decía, claro, eso que dice usted está muy bien, pero ¿cómo me pongo yo a dialogar con estos que me dicen, tú eres Satanás, eres la perversión, la iglesia es la gran prostituta, estos grupos fundamentalistas minoritarios? Yo les decía siempre lo mismo. Eh, Ante esa persona, el mayor error es que tú intentes razonar y decirle, no, no, no. Antes, lo primero que tienes que hacer es acercarte y darle un abrazo, si te lo permite, y decirle, tú eres mi hermano. Cuando quieras, aquí me tienes. Y yo creo que esa era la grandeza de Raymond. Y por otra parte, él dijo en más de una ocasión que una cosa es que él fuera cristiano, hinduista, budista, decía también y secular por su pertenencia al pensamiento occidental, pero no era musulmán, judío o parsi. O sea, con ellos dialoga, pero su identidad estaba definida de una manera concreta. Entonces yo creo que, como decía también muy bien Javier, yo creo que Raymond estaba siempre dispuesto a dialogar, pero desde lo que él era, desde lo que él experimentaba, desde lo que él había construido. Y yo creo que este es el gran mensaje interreligioso. Y cuando yo hablo en sesiones sobre diálogo interreligioso, digo, oye, que yo escuche al otro no significa que yo se diluya completamente mi identidad. Por eso Raymond Panikkar se oponía a que desaparezcan las religiones y hagamos, como él decía, un esperanto ecuménico y todo es igual, todas las religiones son lo mismo. En absoluto. Cada religión aporta su riqueza y no puede perderse esa riqueza. Hay que estar abiertas a las demás riquezas sin perder la riqueza que se puede aportar. Entonces yo creo que esta era una clave en el diálogo de Raymond Panikkar. Mi pregunta es sobre la paz. ¿Cómo y cuándo habló de la paz? ¿Qué orientación le daba? ¿Tiene algún libro, La paz intercultural? Eso sí, pero él en su cotidianidad, ante la realidad histórica que vivió, de ese final de la Guerra Fría, el cambio de siglo, etcétera,
cómo el final de siglo, ¿no? Cómo él se planteaba lo que hoy día es tan presente en tantas conversaciones, ¿no? Estos mundos en guerra en el que estamos, toda la conflictividad, el extremismo que hoy día predomina en nuestra sociedad y en nuestros países de este mundo. ¿Qué podríais decirnos respecto al tema paz después de hablar de la cuestión interreligiosa? No sé si Encarna quiere decir algo, si no yo tengo. Hay una clave de Panikkar que fue genial, como tantas cosas. Él habló de que la única manera de conseguir realmente la paz no es solamente que callen los cañones, evidentemente esto es lo primero, ¿no? Primum vivere y post filosofare, o sea, a un gazatí al que le ha caído una bomba encima ya no hay posibilidad de nada. Decía él, además de callar los cañones, lo que tiene que callar es la preponderancia de una cultura sobre las otras. Por eso Raymond Panikkar hablaba del desarme cultural. La clave, una de las claves de la violencia, por supuesto la injusticia económica, etcétera, es la voluntad imperial de que una cultura sea la cultura suprema hasta donde lo máximo que ha llegado el ser humano y entonces, claro, si la mía es la mejor, la suprema, tengo derecho, porque soy bueno, a imponerme a los demás. Entonces yo creo que esta clave, que es no solo la clave de todos los imperialismos y de todos los colonialismos, sino que es la clave de que unas personas se impongan sobre las otras de grado o por la fuerza. Mm, Me parece totalmente de acuerdo. Lo del desarme cultural es muy bello lo que has dicho. Yo añadiría a lo muy bonito que has comentado la diferencia que él hacía entre el diálogo dialógico respecto del diálogo dialéctico, ¿eh? La mayoría de nuestros diálogos tratan de vencer al otro en una guerra, en una lucha de esgrima, más o menos feroz o elegante o brutal, donde se trata de vencer al otro, ¿no? Acaba venciendo el que es más brillante o el que tiene más rato de micrófono o más medios para hablar y entonces frente al diálogo dialéctico, que es la mayoría de los que establecemos interpersonalmente o internacionalmente entre naciones o culturas o religiones, el diálogo dialógico es el que se fecunda con la palabra del otro, ¿no? No lucho contra tu palabra, sino que me abro a que tu palabra me fecunde y lo que digo es después de haberte escuchado, te devuelvo fecundado la palabra que has puesto en mí. Y entonces ambos crecen en el diálogo. En el diálogo dialéctico no solo fracasa o es vencido el aparentemente derrotado, sino que también aquel que ha ganado también ha perdido porque se ha privado de escuchar la verdad del otro, ¿no? En cambio, en el diálogo dialógico, ambos crecen y ambos salen enriquecidos de sí. Eso es radicalmente por la paz, ¿no? Entonces él, claro, él habla como filósofo, como teólogo, él no fue un militante, no lo fue proactivo, no, su pensamiento incluso no le gustaban firmar manifiestos, no está prácticamente en ningún manifiesto de los que muchas veces le pedían porque consideraba que eso era una banalidad o no firmó ninguno de los, mayoría de los manifiestos que se hacían en aquel tiempo porque consideraba que era una simplificación, ¿no? Su modo de aportar la paz era desde otro lugar, ¿no? Desde esa reflexión un poco desde atrás, digamos, ¿no? Bueno, era su perspectiva y también él sabía dónde se situaba, ¿no? Y él se situaba desde ahí, ¿no? No quiero ocupar el espacio, pero mientras quien necesite pensar alguna otra pregunta, yo sí que quería formular un par y ya me avanzo. Una sería a cualquiera de los tres. eh, ¿Cómo se dirigía Raymond a los cristianos? ¿Y cómo se dirigía, creéis, a los cristianos de hoy ante los retos del futuro en materia espiritual, multirreligiosa, etcétera? Bueno, es una pregunta que me interesaría conocer vuestro punto de vista. No sé si
soy claro o queréis que le dé alguna vuelta más? Es decir, hoy si yo Eh, hablara con él y le preguntara esto, ¿qué creéis que me respondería? A partir de lo que también quizá en épocas anteriores él debía responder, ¿no? Hay un libro, ¿no? Que comentabais, La Cristofanía, que, que también profundizaría sobre eso. Encarna, habla de y las cristianas. Una de las discusiones, bueno, es que son pequeños debates con Raymond que he tenido sobre la cuestión del lenguaje inclusivo y ahí era donde discrepábamos un poco porque él no lo veía necesario. Lo que pasa es que él, como sabía mucho de lenguas, sabía que una cosa es el antropos, que coge a todo el ser humano, y otra cosa es el aner y el guine, el hombre, la mujer. Eh, eh, no sé si tú Encarna, quieres. dinos, Encarna, sí que sería bonito escuchar también tú cómo Claro. celebrabais Ven- la Navidad, ¿no? Esa noche esa dimensión, yo creo, sacerdotal que él tenía. Él se consideraba sacerdote de la iglesia y no había renunciado a su sacerdotalidad. Yo creo que ahí hay un punto muy importante, pero dejemos primero que hable Encarna y si no, no le damos Sí, espacio. no, de forma muy rápida, siempre fue muy religioso Raimón. Si sabemos que Raimón se casó, sabemos que Raimón era espiritualmente intenso, pero creo que hoy que estáis vosotros, que tenemos aquí el gran lujo de tener a Meloni y de tener a Vitorino, hablar de religión, creo que os toca más a vosotros. Lo habéis conocido más que yo en este sentido porque conocéis más su obra. Es decir, y yo lo conocía personalmente, es decir, siempre pensé que era profundamente religioso, entendía muy bien que él no quisiera seguir con la empresa familiar, que siempre había escuchado que al inicio de estudiar químicas hizo una reunión, una conferencia espectacular y el padre se abrió los ojos pensando que acabarían siendo un Grifols, ¿no? Una gran empresa química. Y Raimón lo dejó todo porque él era religioso, profundamente religioso. Ahora, yo creo que vosotros dos, yo que os tengo aquí, podéis hablar porque habláis como él, que es decir, tanto Vitorino como tú, Xavier Meloni. Tú, Xavier, sobre todo me recuerdas mucho a él por la trayectoria y Vitorino sobre todo por el conocimiento que tiene de él. Entonces, estos 10 minutos por favor, hablar vosotros del tema este religioso. Yo creo que Raimón lo fue mucho. Gracias. Aceptamos tu propuesta, Encarna, pero acabaremos con una pregunta contigo sobre Rainbow, ¿eh? También en ese ámbito personal, cómo no, rescatando lo que decía Xavier. Adelante, Xavier. Xavier, o como quieras, estupendo. Yo creo que sí, su dimensión sacerdotal él las protegió, la cultivó hasta el último momento. Y por sacerdote, él entendía él hablaba del sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio pre-hebreo, o sea, pre-judío, es un sacerdocio universal, del cual participamos todos, por otro lado, no es un sacerdocio excluyente, es un sacerdocio inclusivo, todos somos sacerdotes de nuestra propia existencia, el sacerdote es el que ofrece lo sagrado, sacradare, el que ofrece lo sagrado, por tanto, femenino y masculino, por supuesto, eso no, pero él, en la tradición concreta en la que él había sido ordenado, no solo no renegaba de eso, sino que él se sentía muy identificada con esa figura, donde en su diario tiene momentos en que en algunos momentos dice, tengo la sensación de que Jesús ha desaparecido. No sé, ya no sé nombrarle tú en algunos momentos de ese recorrido, ¿no? Él pasa por diferentes crisis también, porque toda esa, como hemos dicho, toda esa síntesis final no está exenta de agonía, de momentos oscuros, ¿no? De momentos también de su propia perplejidad. Pero al mismo tiempo que tiene la sensación de que pierde a Jesús en algunos momentos, en otros momentos, digamos, lo recupera desde Cristo, digamos, ¿no? Perdería tal vez la individuación concreta de Jesús de Nazaret como referencia primordial, pero es que a través de Jesús de Nazaret es donde se le abre la dimensión crística y eso es lo que él vivía, yo creo que con mucha profundidad en la Eucaristía, ¿no? Montserrat para él era un lugar fundamental, hubiera querido ser enterrado en Montserrat, lo que pasa es que los monjes
pues tienen la norma de que solo los monjes pueden estar en el cementerio, lógicamente, si no, toda Cataluña se quería, no cabría en, es decir, bueno. Pero lo que quiero decir es que, entonces, yo lo que creo que nos diría es: haced vuestro camino hasta el final, como cristianos, como le diría lo mismo a un hindú: haz tu camino hasta el final, o incluso a un ateo: haz tu camino hasta el final de tu ateísmo y descubrirás algo más que tu propio ateísmo, ¿no? Es decir, si tú eres cristiano, haz tu camino hasta lo máximo de ti mismo, hasta el límite de lo que no hay límite, ¿eh? Porque ninguno de los caminos religiosos, y por lo tanto tampoco el cristianismo, y era el suyo el primero, por lo tanto no renunciaba para nada, como ha dicho muy bien Victorino, no es una disolución de religiones, sino que las religiones no pierden su identidad, al contrario, la ganan en el diálogo interreligioso, ¿no? Y por lo tanto, sed cristianos, es decir, sed crísticos hasta el final de vuestra entrega, ¿no? Quizás el paso que haría es de ser cristianos a ser crísticos, ¿eh? Sin dejar de ser cristianos, porque el cristianismo es como la lengua, es un lenguaje, las religiones son un lenguaje. Como ahora estamos hablando en castellano o en catalán o en cualquier lengua, la lengua no es lo importante, sino lo que decimos con la lengua que hablamos. Pero necesitamos conocer bien la lengua para poder decir bien lo que decimos, ¿no? Entonces, el cristianismo es la lengua de los cristianos para alcanzar el absoluto. Pues hablad perfectamente vuestra lengua, porque esta es la lengua que se os ha dado. Preguntaba Xavier con respecto a la Iglesia. Meloni lo centró en el tema del sacerdocio y tal. Con respecto a la Iglesia, Raymond decía varias cosas. La primera, la Iglesia no es un club. Por tanto, la estructura orgánica, sistemática de la Iglesia es muy relativa, muy relativa. Y por eso él decía que realmente la iglesia del futuro lo que tiene que tener claro es, tiene que abandonar la pretensión de cristiandad, y él hablaba más bien de cristianía. La cristianía tiene que ver más con pequeñas comunidades. Él, que no era particularmente crítico con el Vaticano ni con otras cosas, como decía Javier, sin embargo, esto lo tenía muy claro. Y yo creo que él no vivió este momento de la iglesia que daba una sensación de desmoronamiento. Y a mí cuando me lo preguntan, digo, no me preocupa lo más mínimo. Muy posiblemente caiga el Vaticano y a lo mejor es bueno que caiga, pero lo que no va a caer es la iglesia como comunidad de comunidades. Ese era el proyecto de Raymond, las cristianías. Dice que el proyecto de cristiandad ahoga las cristianías y es necesario pasar de ellas y humildemente pequeñas comunidades interconectadas, evidentemente, ese es el sentido de la gran iglesia, lo sumamente relativo de que la iglesia la formen diversas confesiones. Raymond decía, el problema ese del ecumenismo a Cintra tenía que ser un problema absolutamente superado. La dificultad, si acaso, es la conexión y el encuentro, el diálogo y el camino común con otras religiones, porque a Cintra yo explico muchas veces que el Concilio Vaticano II, recuerdas en el curso de diálogo ecuménico interreligioso del curso pasado, el Concilio Vaticano II dejó claro que una es la Iglesia, distintas son las confesiones. Hay gente que se niega a eso, decía, solo hay una Iglesia y un Papa. Eso es sumamente relativo. Decía Raymond, mira, la Iglesia está en un templo, por supuesto que sí, pero está también en una playa. Es una de las expresiones geniales que dijo en el diálogo con Gwendoline Yazardik. Y por eso Raymond le gustaba una expresión, el misterio cósmico de la Iglesia, que es algo ya de lo que hablaban los santos padres, e incluso aparece en una pequeña notita en el Concilio Vaticano II. Este es el sentimiento amplio de la Iglesia y a donde tiene que ir la Iglesia del futuro, sin miedo a que estas estructuras canónicas y organizativas, no sé qué, se vayan deshaciendo, porque esa no es la clave precisamente de la comunidad cristiana. En este sentido, él hablaba de la Iglesia católica en el sentido etimológico de la palabra católico. Católico viene del griego kata holon, que es según la totalidad. Por lo tanto,
La vocación de la Iglesia es universal constitutivamente. Si la equivocación de la Iglesia católica es identificarse con la romanidad, que es una manera concreta de ser católico, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo romano es la concreción determinada en que históricamente pues, ha cuajado una parte de la Iglesia, ¿no? Pero la catolicidad de la Iglesia no es su romanidad, ¿eh? Y hasta el Concilio Vaticano II, esta ha sido la confusión, ¿no? O sea, que desde Roma, Roma no es universal, Roma está lugar en un lugar muy determinado del tiempo y del espacio, y aunque sea muy grande la Plaza de San Pedro, que lo es, no abraza el mundo entero. En todo caso, lo abraza desde Roma, pero cualquier otro, desde otro lugar, se abraza el mundo entero. La catolicidad está en esa capacidad de abrazarlo todo sin pretender que lo abrazo desde el lugar que yo lo estoy abrazando, ¿no? Fantástico. No había preguntado sobre la iglesia, pero seguro que si hubiéramos tenido tiempo habría preguntado sobre ella, por lo tanto la respuesta ha sido extraordinaria. Vamos a acabar intentando ser lo más justos, porque ya salimos de un minuto y no me gusta faltar a eso, pero hemos empezado con Encarna, he prometido acabar con ella, y hay una pregunta que seguramente, ¿no?, también está en el fuero personal o cercano de él. ¿Cómo rezaba Encarna? ¿Cómo rezaba Raimon Encarna? ¿Meditaba? ¿Tenía espacios de silencio cuando te encontrabas con él? Y creo que esa es la mejor manera de hoy acabar. Gracias. Un día a la semana, muchas veces. Raimon se retiraba siempre que podía un día a la semana, Pero un día entero. Raimon era una persona muy austera en algunos momentos. Podía pasar el día meditando en silencio y comiendo pues poquísimo, a veces una manzana o una naranja y nada más. Después podía salir y comer mucho y hablar mucho y hacer muchas cosas. Intentaba un día a la semana, siempre que le era posible, meditar. Él era de meditar. Mi suegra era de rezar, él era de meditar. Sí, esto es lo que yo recuerdo de él. Pues muchas gracias, Encarna, por este final, no podía ser mejor. Me sentía mal porque aquí Muñoz quería hacer una pregunta y me acaba de confirmar que no le podía dejar paso para respetar los tiempos, que esta era la que quería hacer, o sea que no puedo estar más contento de haber sido un puente para su intervención y que no quede ninguna fuera. Muchísimas gracias, Encarna, Xavier, también Victorino, por estas 5 sesiones y las que vendrán, y por este fórum virtual a los tres que nos ha llenado de interés, de conocimiento, de sensibilidad, para acercarnos un poquito más a un Raimon Panikkar que sigue hablándonos hoy, que no terminó de hablar en su vida, en su existencia, digamos, y que sus libros, su obra, sus recuerdos, aquellos que estuvisteis cerca de él, que lo conocisteis, pues nos habéis acercado un poquito más. Gracias a todos también, los que habéis estado conectados desde diferentes lugares. Esperamos seguirnos encontrando en otros momentos y sobre todo, seguir buscando, como siempre hizo él, y aquí hoy habéis compartido los 3 ponentes, que esa fue fundamentalmente la esencia de su vida. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias.